Pumas no decepcionó, al menos no en el marcador, logró remontar frente al Cavalry y hizo un 5-5 para los equipos mexicanos en esta primera ronda de la Conca Champions, avanzó a los octavos de final y por eso hoy vengo a repasar lo que fue la victoria de Pumas sobre el equipo canadiense. Bueno, y como les decía, 5-5 los equipos de México. Esta vez no hubo sorpresas. Todos los conjuntos de la Liga MX siguen adelante hacia los octavos de final. Hacemos el recuento muy rápido. Cruz Azul y Pumas que clasificaron el martes. Ayer lo hicieron Tigres y Chivas. Y hoy lo completó Pumas, que parecía ser el que tenía el panorama más complicado. Finalmente el Cavalry pues no puso tanta oposición, aunque como les decía, no todo es color de flores para el conjunto mexicano, porque realmente hay muchísimas críticas para Pumas después de esta victoria conseguida el día de hoy, un 2-0 que en el marcador global se convierte en un 3-2 y así el Cavalry pues no puede seguir adelante tras su histórica primera victoria que consiguió en la Conca Champions en la ida allá en territorio canadiense. Así que vamos a comentar un poco lo que sucedió en estos 90 minutos de un Pumas que no inició tan bien, a pesar de que no tenía resistencia enfrente. Yo creo que lo del Cavalry hoy fue también una lección de, ayer lo estaba comentando con el Real Estelí, de la lista de cosas que no hay que hacer cuando se visita el territorio mexicano para intentar dar la sorpresa, para intentar eliminar a un conjunto de la Liga MX. Y el Cavalry yo creo que hoy le tuvo muchísimo respeto, muchísimo miedo, por decirlo así, a Pumas, y por eso no intentó atacarlo más cuando tuvo la posibilidad. Y además estuvieron muy descuidados, muy poco concentrados en tratar de que se mantuvieran los 11 futbolistas a lo largo de los 90 minutos, que yo creo que esto es algo bastante básico, y el Cavalry pues hizo todo por terminar quedándose con uno menos, y así terminó siendo. Primero había un simulacro de Trafford, el número, si no me equivoco, número 6, sí, James Trafford, futbolista del Cavalry que había sido parte de los héroes en la ida, pues el día de hoy estuvo a punto de convertirse en el villano porque hizo una entrada muy fuerte que de hecho inicialmente el árbitro costarricense expulsó al futbolista norteamericano, y parecía que ahí ya se le venía la noche al conjunto del Cavalry, porque transitaban apenas 13-14 minutos cuando esto sucedió. Yo sinceramente creo que podía dar para expulsión. Al final el VAR termina llamando a la central, revisa la jugada y por el contexto es que terminan devolviendo la decisión y sacándole únicamente una amarilla a James Trafford. Pero yo creo que nadie se hubiera escandalizado ni hubiera sido tan polémico si se hubiera mantenido la decisión inicial, y ya desde ese minuto el Cavalry se quedaba con uno menos. Entonces yo creo que ya estaban un poco pasados de revoluciones los futbolistas del conjunto canadiense, pero que aún así, insisto, Pumas no encontraba la llave, no estaban finos. El día de hoy, por ejemplo, pues por hablar de algo un poco más de cercanía en el fútbol centroamericano, Alberto Carrasquilla no anduvo tan fino con el conjunto mexicano, y entonces esto hizo que no pudiera encontrar muchas vías más que centros una vez y otra al área, que fue más bien la vía que en el partido de ida hace una semana en Canadá le ayudó al Cavalry a anotar los 2 goles, o al menos acercarse con uno de los goles, porque pues así fue como logró hacerle daño a Pumas. El día de hoy fue Pumas quien encontró de esta forma hacerle daño al conjunto canadiense, pero tampoco tanto, porque la defensa estuvo bastante atenta, pero sí le estaba permitiendo muchísimo espacio y muchísimo juego, y en los últimos 20-30 metros había un hueco que prácticamente nunca pisó el equipo canadiense. Entonces pues está haciendo un trámite de partido malo, sin muchísimas emoción y con posibilidades de que Pumas pues se pusiera en ventaja en el marcador, y no lo aprovechaban y tampoco se acercaba tanto. De hecho se terminaron yendo al descanso con el 0-0, pero antes de esto llegó el drama, y en donde ya el Cavalry confirmó que la cabeza la tenía en otra parte, porque se habían salvado de la roja a Trafford, insisto, con ligera polémica en mi opinión, pero justo antes de irse al descanso, vean la falta de concentración después de aguantar 45 minutos, una tarea titánica, dándole espacios al rival, dándole posibilidades y aún así aguantando el 0 en el marcador. El Cavalry cometió una pena máxima, y así es como se terminó yendo expulsado el futbolista Jay Herman.
Una entrada que para mí pues no deja muchísimas dudas. El árbitro la revisó por mucho rato. Yo creo que se ve muy claramente la plancheta así hacia el pie del futbolista de Pumas. Y entonces no solamente se quedaron con un futbolista menos en el cierre del partido, porque el árbitro fue a revisarlo al VAR, terminó expulsando a Herman, sino también que pitó penal. Pero pues aquí apareció el arquero canadiense Marco Carducci para que no fuera así, porque terminó tapando el penal y entonces al menos se fueron al descanso los de el Cavalry con el 0-0, pero ya con un futbolista menos, que insisto es parte del libreto de cosas que no hay que hacer cuando se visita territorio mexicano. Pero bueno, al menos se fueron con el 0-0, pero en la segunda parte no aguantaron muchísimo más. Leyó muy bien lo que estaba sucediendo el técnico Gustavo Lema y así introdujo a Guillermo Martínez, que fue el héroe del día. Entendió que estos centros al área estaban siendo ligeramente fructíferos, que al menos estaban haciendo bien las asistencias, pero que no había quien le ganara a los centrales del Cavalry, y apareció Guillermo Martínez, que fue toda una torre en el área del Cavalry, y así fue la vía al minuto 53 por la que puso el 1-0. 1-0 que ya le daba la clasificación a Pumas, porque en ese momento era 2-2, luego del 2-1 que había conseguido el Cavalry en la ida, pero el gol de visita que había anotado Pumas pues le daba esa posibilidad de estar clasificando aún con el empate en el marcador global. Pero el propio Guillermo Martínez encontró muchos espacios ya una vez que se acercaron los últimos 15 minutos de partido, en donde el Cavalry empezó a tratar de irse un poco más para arriba para buscar la posibilidad, y entonces le dejaron muchos espacios y un zurdazo espectacular de Martínez ya pues le dio una ventaja más a Pumas, aunque todavía Cavalry seguía estando a un gol de enviar todo a la largue. Y entonces yo creo que aquí para Pumas era intentar seguir liquidándolo. Tenía un futbolista más, son más que el rival, tienen muchísima más calidad. No había por dónde pensar que Pumas ya ante este contexto no le iba a pasar por encima a su rival, y no fue así. Aquí es en donde viene la crítica para un Pumas que en el primer tiempo no encontró por dónde, que aún teniendo uno más le costó, y el Cavalry se acercó en los últimos minutos cuando se acordó la vía por la que le había hecho daño a Pumas en el primer partido, y entonces empezaron los centros al área una y otra vez, y aunque no hubo tanto peligro, tal vez una o dos en las que pues tal vez Pumas sufrió un poco, pues tampoco se terminó acercando tanto el conjunto canadiense. Fueron transcurriendo los minutos y finalizó el partido para que así Pumas se quedara con la victoria, pero que insisto, con un ligero mal sabor de boca de que se consiguió la remontada, pero el contexto, la forma en la que se consiguió, yo creo que queda mucho por desear para este conjunto mexicano, que pues no sé si con esto se pueda sentir favorito o cercano a llevarse el título en esta Copa de Campeones, que al final es el objetivo de cualquier equipo mexicano. Y bueno, de los 27 equipos, realmente todos empiezan aquí pensando en llegar lo más lejos posible, pero sobre todo los conjuntos mexicanos que dominan este torneo. Por supuesto que Pumas lo está pensando, y yo creo que lo de hoy pues deja mucho de pensar que este cuadro pueda de verdad pelear frente a rivales de muchísimo mayor nivel, que los terminará encontrando en el camino. Sin embargo, de momento, pues Pumas sigue adelante, y aquí observamos el cuadro del torneo como ya se siembra en la siguiente ronda y tiene rival. Liga Deportiva Alajuelense, el conjunto costarricense campeón de la Copa Centroamericana, es el rival de Pumas en esa siguiente ronda. Ya tenemos 2 octavos de final listos. Arriba a la derecha, como hemos visto, el clásico mexicano entre América y Chivas, y ahora abajo a la izquierda ese duelo entre Alajuelense y Pumas. Ya sembrados en octavos teníamos a Columbus Crew, a la Cavalier y también al LA Galaxy, y se sumaron esta semana los que comentaba antes al inicio del video: Monterrey, Cruz Azul y también Tigres, junto con por supuesto Chivas, pero ya lo habíamos mencionado, y también Pumas, que también ya lo habíamos mencionado. Los demás lugares pues están a disposición de las series en las que están involucrados los equipos estadounidenses, que de hecho va a ser muy rápido el repaso. Ya la próxima semana arrancan los partidos de ida. El martes, Sporting de Kansas City, Inter Miami y Colorado Rapids frente a LAFC. El miércoles, Herediano Real Salt Lake, Antigua Seattle Sounders y Motagua FC Cincinnati, y el jueves Saprissa frente a Vancouver Whitecaps serán los encuentros de ida, y la semana siguiente serán los encuentros de vuelta, para ya terminar de conocer a los 16 equipos que se clasifiquen para los octavos de final de esta Copa de Campeones de la CONCACAF. Pero de momento así está el tema con
estas series. Insisto, todos los equipos mexicanos siguieron con vida, unos con más mérito y con mayor imposición sobre sus rivales que otro, y sobre todo dejando una mejor impresión de cara a sentirse favoritos para el título. Entonces pues no están en las mismas condiciones los 5, pero al menos pues esta vez no hubo ningún eliminado de la Liga MX en primera ronda, como sí lo hubo el año anterior con Toluca, que pues terminó quedando por fuera desde esta primeros 2 partidos que disputó en la Copa de Campeones. Así está el tema. Quiero conocer de verdad sus opiniones de cómo Pumas avanzó el día de hoy con un fútbol bastante pobre en mi opinión y que deja mucho que desear de cara a los restos de los partidos que disputen este torneo. Entonces leo sus opiniones aquí abajo en los comentarios de este video y les pido por supuesto muchísimo apoyo en estas primeras 2 semanas de competición del máximo torneo de clubes de nuestra región, con este video dejando su like, compartiéndolo, dejando sus comentarios. Todo el apoyo que tengan para este tipo de videos es bienvenido, y si son nuevos, si no me conocen, suscríbanse al canal. Les prometo que no se van a arrepentir, porque aquí hablamos de toda la actualidad del fútbol de la CONCACAF y específicamente de este torneo. Vamos a estar dándole un seguimiento muy de cerca hasta encontrar al campeón de esta edición 2025 de la Copa de Campeones de la CONCACAF.